Oración del día. Príncipe de paz. Así llamamos al que nació en Belén, al príncipe de paz que hoy es el dueño de nuestras vidas. El Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Rey Salvador, que se sacrificó por cada uno de nosotros. El que hoy es parte importante del diario vivir de nuestras vidas. Hace más de 2000 años, Él vino a darnos la oportunidad. Dice la palabra en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido hijo, nos he dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A ese es el príncipe que hoy hemos entregado nuestras vidas. Él vino al mundo a transformar nuestra forma de vivir. Ese príncipe de paz es único, grande. Somos al reconocer a nuestro Señor. Grande es su amor y buscar más ser incluido en ese libro de la vida eterna, que en el momento en que Él vino a sacrificarse por cada uno de nosotros, nos da la oportunidad de una vida para siempre. Pero nosotros trabajamos tratando de no reconocerlos. Aprendamos a darnos cuenta que Él ha sido y será siempre el que nos dará la paz y el amor. Bendito sea tu nombre, Señor Dios, que nos diste la oportunidad de que tu Hijo bendito en el medio de cada uno de nosotros, para que hoy tengamos una mejor forma de vivir, teniendo la posibilidad a los gentiles de ser también bendecido por Él. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido y darle a cada ser humano el reconocimiento. Hoy donde tú estás, reconócele y ora conmigo diciendo: bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias. Hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido a la vez, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida eterna y me des la posibilidad de vivir en esa vida junto contigo. Desde hoy quiero mantenerme de la mano contigo y no apartarme jamás, y mantenerme firme, y que otros puedan ver en mí mi transformación que tú has dado en mi vida. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por haber sacrificado a tu Hijo Jesucristo por nosotros y entregarnos la posibilidad de ser todos salvos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo dice: amén.